Sabemos que hoy más que nunca necesitas información permanente para tomar una decisión de inversión. Por eso, hemos transformado nuestro portal de indicadores económicos en una completa y renovada plataforma que, como primera mirada de los mercados, te entregará información relevante para la toma de decisión. Bienvenido a Mercados Globales BCI. Accede a nuestro sitio web y conoce su nuevo diseño. Más simple y dinámico, con todo en una sola pantalla y capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Podrás realizar una búsqueda simplificada, con más de 70 indicadores e instrumentos en línea, los que podrás ubicar de manera rápida y eficiente, visualizando su precio, variación y resumen. Es posible comparar indicadores. Al comparar indicadores, podrás contrastar hasta 5 instrumentos financieros y acciones. Además, desde el acceso directo a tu sitio privado, puedes comprar y vender acciones con precios online de mercado e invertir en distintas alternativas. Tenemos disponibles más de 40 fondos. Podrás ver el detalle de más de 40 fondos mutuos y fondos de inversión BCI con información de valor cuota, cartera de inversión, calculadora de rentabilidad y su documentación relevante. Desde hoy, con esta herramienta tendrás tu primera mirada de los mercados globales BCI. Con Mercados Globales BCI, hagamos que invertir sea diferente. 5 al aire. Muy buenos días. En una mañana fría, siendo las 9 de la mañana, estamos en vivo, alrededor con 2 grados. Bueno, BCI Corredor de Bolsa le da la bienvenida a todos nuestros clientes y conectados y dándonos las preferencias. Ante una tremenda presentación que tenemos para ustedes de análisis de perspectiva del mercado de renta fija. Como siempre, recuerden, abajo van a ser las preguntas, a las cuales serán contestadas al final de la presentación. Y como siempre tenemos a nuestro gran economista jefe, don Sergio Lehmann, quien empezará dando nuestra presentación, y posteriormente nuestro economista senior, don Antonio Moncao, con su doble clic, como siempre, a ver qué nos trae esta coyuntura con un dólar tremendo, así que hay harto para hablar, harto para conversar y harto para analizar. Así que, don Sergio, por favor. Muchas gracias, Carlos, y muy bienvenidos a todos. Muy buenos días. Como es habitual y como señalaba Carlos, primero vamos a hacer un rápido view, digamos, al escenario macro, que por cierto, digamos, está especialmente desafiante hoy día, con muchas noticias y muchos elementos, digamos, que analizar, para luego, ¿no es cierto, Antonio, mirar con un poquito más de cuidado nuestra mirada respecto a renta fija. En términos de los principales mensajes, el escenario externo se ha tornado más complejo, eso bien lo sabemos. La inflación mundial, ¿no es cierto?, y las alzas de tasa están llevando a una visión, digamos, de recesión a nivel global con alta probabilidad, con una probabilidad que ha ido creciendo en el tiempo. La inflación en Estados Unidos vuelve a sorprender al alza y eso naturalmente genera presiones sobre los mercados y particularmente, como bien decía, sobre la posibilidad de que efectivamente veamos una desaceleración muy abrupta en la actividad en Estados Unidos. Desaceleración de China se sigue remarcando. Hoy día conocimos el dato de crecimiento, que más bien fue una caída en el segundo trimestre de China, menos 2,6%. Se esperaba una caída, pero no tan abrupta. Sin embargo, ¿no es cierto?, para mirar, ¿no es cierto?, algo favorable ahí es que en el último registro, ¿no es cierto?, de producción industrial y ventas minoristas de junio, digamos, para cerrar el segundo trimestre en esa economía, muestra alguna recuperación, digamos, y eso naturalmente hace prever que hacia los próximos trimestres la dinámica va a ser algo más favorable. La guerra en Ucrania sigue siendo, ¿no es cierto?, parte de la atención de los mercados, con precios de activos que se han mantenido elevados, me refiero, digamos, a los commodities, pero que, ¿no es cierto?, en lo último muestran alguna baja producto de estos temores asociados a una recesión mundial. En Chile, la atención está puesta principalmente, ¿no es cierto?, en el cierre del proceso constituyente, ¿no es cierto?, tras, ¿no es cierto?, el plebiscito de septiembre, la reforma tributaria, que naturalmente está generando también un debate, discusión, eso se va a ir zanjando probablemente hacia los próximos meses, ojalá buscando acuerdos y una mirada más acorde, digamos, con una visión amplia, y próximos pasos en la agenda legislativa del gobierno que tiene incorporado temas de pensiones, particularmente con una reforma que debería ser anunciada hacia agosto, más temas de salud. El escenario, sin duda, digamos, se ha deteriorado. La incertidumbre ha llevado a un tipo de cambio a niveles récords, digamos, que claramente han sorprendido con una alta volatilidad y ha llevado particularmente, ¿no es cierto?, a el Banco Central a anunciar el día de ayer una intervención cambiaria. Vamos a analizar algo de eso cuando veamos con un poquito más de detalle el tipo de cambio. Pero ciertamente eso da cuenta de la preocupación que el Banco Central manifiesta por la alta volatilidad, a pesar
de que tan solo un día antes, con la reunión de política monetaria, había señalado que el mercado de dólares continuaba funcionando de manera normal, adecuada, pero, ¿no es cierto?, la volatilidad que se marcó con especial fuerza el día de ayer llevó finalmente al Banco Central a intervenir. La inflación ha subido con fuerza, se mostrará más persistente lo previsto, va a haber un efecto del mayor tipo de cambio sobre inflación y eso naturalmente ha llevado a los mercados a prever un movimiento más agresivo por parte del Banco Central, después, ¿no es cierto?, de subirla 75 puntos base, y eso naturalmente también es parte de lo que hoy día estamos viendo. La economía irá profundizando su ajuste en los próximos meses, estamos viendo una caída en la actividad económica, todavía algo menor, pero que se irá profundizando hacia los siguientes trimestres. En la siguiente lámina lo que vemos es, ¿no es cierto?, la percepción respecto a Estados Unidos, esta idea, ¿no es cierto?, de que va a haber una desaceleración algo más marcada, pensando especialmente, ¿no es cierto?, hacia el 2023, se ha reflejado en los indicadores de PMI, digamos, y ISM, digamos, que está en el gráfico a la derecha, todavía están sobre el pivote 50, es decir, todavía con cierta inercia, pero, ¿no es cierto?, se hace previsible, digamos, que hacia los próximos meses probablemente va a ir bajando, digamos, y situándose más cerca de 50 o bajo 50, entendiendo de que la economía va a mostrar efectivamente en Estados Unidos una desaceleración importante. Respecto a confianza de consumidores, esta ha venido cayendo, eso tiene que ver en parte importante con la inflación tiene impactos importantes sin duda, digamos, en la confianza de consumidores, eso se ha ido recogiendo, ¿no es cierto?, en este indicador, y eso naturalmente también es un elemento que hace prever, ¿no es cierto?, de una desaceleración importante, digamos, en la actividad en Estados Unidos hacia los próximos meses. En la siguiente lámina vemos cuáles son las proyecciones de tasa de política monetaria en Estados Unidos, la Fed Fund Rate. Como se puede apreciar, hasta hace un mes atrás se estaba previendo que la tasa de política iba a llegar hacia comienzos de 2023 a niveles en torno al 4%, cerrando, ¿no es cierto?, este año en torno a 3,5%. Lo que se está viendo hoy día es que si bien, ¿no es cierto?, se sigue anticipando una tasa de política a fines de este año en torno al 3,5, llegaría a más o menos 3,75 a comienzos de 2023. Algo más bajo, de hecho 25 puntos más bajo, lo que se estaba anticipando hace un mes atrás. Como se puede apreciar en esa gráfica, primero, ¿no es cierto?, las alzas son algo más pronunciadas durante este año, pero tal vez lo más llamativo, y eso tiene que ver con las preocupaciones en torno a la recesión hacia el 2023, la baja de tasa que comenzaría hacia el segundo trimestre, es decir, bastante rápido, sería bastante también significativa, digamos, con una marcada rapidez bastante más allá de la que se estaba previendo hace un mes atrás. Y eso da cuenta precisamente de estas preocupaciones del mundo financiero, del mercado en general, ¿no es cierto?, de las recesiones en Estados Unidos durante 2023. El gráfico a la derecha nos muestra la curva de rendimiento en Estados Unidos, muy plana, incluso con pendiente negativa en el tramo 2-10 años, con una pendiente tal vez algo más marcada, incluso hacia abajo respecto a lo que se veía hace un mes atrás. Reconoce justamente esta suerte, ¿no es cierto?, de joroba en las proyecciones de tasa de política hacia lo próximo, digamos, que tienden, no sé, a aplanar la curva y, de hecho, ¿no es cierto?, mostrar una pendiente más bien negativa, ligeramente negativa en este tramo. En la siguiente gráfica, lo que podemos ver es que este indicador, digamos, de pendiente negativa, efectivamente nos señala de que hay una probabilidad de recesión, porque justamente esta suerte de joroba en las proyecciones de tasa política hacen prever que la desaceleración es tan marcada, tan abrupta, que requiere rápidamente que la Fed comience a bajar tasas. De acuerdo a la evidencia empírica, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la evidencia histórica, la probabilidad de recesión que se reconoce a partir justamente de este indicador es 38%, digamos, que es el primer gráfico que muestro en esta lámina a la izquierda. Por otro lado, lo que nosotros también miramos son las probabilidades de recesión a partir, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, de encuestas de economistas que lo va recogiendo Bloomberg. Y de acuerdo a esa encuesta, hoy día la probabilidad de recesión en Estados Unidos es en torno a 33-34%, que es una probabilidad alta, no cabe duda, pero no es aún el escenario más probable, el escenario base. Es cierto que algunos bancos de inversión han planteado que una probabilidad de recesión en Estados Unidos está en torno al 50%. Nuestra visión es que, ¿no es cierto?, más bien alineándonos con esta encuesta de Bloomberg, estaría más bien en torno a 30-35%, que, ¿no es cierto?, hace ver que más bien es un escenario de riesgo más que un escenario base. El gráfico que está a la derecha muestra la evolución del dólar. No solamente está reconociendo esta mayor agresividad en tasa de política por parte de la Fed, sino que además, cuando hay incertidumbre, cuando hay, ¿no es cierto?, estas miradas
más preocupante hacia los próximos años, naturalmente los inversionistas toman posiciones en dólares y eso se ha reflejado justamente en la cotización del DXY, ¿no es cierto?, el dólar amplio, dólar global, y que está hoy día en máximos en 20 años. Eso es también llamativo, digamos, ¿eh? Ha habido una presión muy alta hacia el dólar hacia adelante. El euro, de hecho, también, ¿no es cierto?, está y algún día, ¿no es cierto?, alcanzó estos pasados días una tasa en torno a 1, que no se veía desde hace, ¿no es cierto?, también 20 años, lo cual también, ¿no es cierto?, es especialmente llamativo. En la siguiente lámina, lo que vemos es un ejercicio que hizo el Fondo Monetario Internacional que me pareció interesante compartirlo con ustedes, porque de alguna manera están alineado con lo que estaba señalando. El gráfico que está arriba a la izquierda plantea dos escenarios para tasa política. El primero, ¿no es cierto?, que es el rojo, que es el escenario base, está más o menos alineado con lo que está planteando el mercado, pero, ¿no es cierto?, hay un escenario alternativo, un escenario en donde si es que hay mayor persistencia inflacionaria, la tasa política en Estados Unidos debería llegar no al 3,75, sino que más bien en torno al 5%. Este es el escenario que ellos dibujan, y ese escenario, tal como se ve en el gráfico de la derecha, es el que llevaría a una recesión, digamos, tal como se ve en el gráfico de crecimiento de PIB. Estos son datos trimestre contra trimestre anualizado. En ese escenario podríamos tener una caída en la actividad, es decir, con una tasa que llega a 5% en la actividad hacia el 2023. Y el gráfico que está a la izquierda, abajo, nos muestra la evolución del empleo en el escenario base, el escenario más negativo, con una mayor persistencia inflacionaria. En el escenario base ven la empleo o el desempleo llegando a niveles de 5% y en el más negativo a niveles de 6%. Ahora, como se puede ver, el escenario recesivo, que podría venir, digamos, con una mayor persistencia inflacionaria, es una recesión realmente corta, digamos, y eso también creo que es importante tenerlo en consideración. Sin perjuicio de eso, de todas maneras, la desaceleración es importante, eso se reconoce en el gráfico de PIB, ¿no es cierto?, arriba la línea roja, independientemente, ¿no es cierto?, del grado de persistencia que pueda tener la inflación. Y finalmente, ¿no es cierto?, el gráfico que está abajo a la derecha muestra cómo evolucionaría el deflactor del consumo sin alimentos y energía, el Core PCE, en los dos escenarios, con una caída más rápida ciertamente en la inflación en el primer caso, escenario base, y algo más lenta en el caso del escenario de mayor persistencia inflacionaria. La próxima lámina lo que nos muestra es el precio del cobre. Naturalmente esto está, ¿no es cierto?, generando especial tensión o preocupación en el mercado chileno. Somos naturalmente un país exportador de commodities, particularmente cobre. Hoy día incluso no se alcanza a recoger, digamos, en esa gráfica, todavía muestra una caída adicional. Hoy día estaba más cercano a $3.20, incluso algo bajo eso. Lo que es importante acá hacer ver es que de todas maneras estos movimientos son exacerbados por las posiciones de especuladores, fondos de inversión, que son las columnas celestes. Cuando están en signo negativo es que están tomando posiciones cortas. Cuando están en signo positivo, que son las columnas celestes, el gráfico a la izquierda, están tomando posiciones largas. Eso significa que estas posiciones tienden a exacerbar los movimientos y por lo tanto hay, acorde con nuestra mirada, algún grado de sobrereacción. Y cuando muestre al final nuestras proyecciones, nuestro cuadro resumen, encuadre macro, vamos a ver que en realidad nuestra mirada es algo más favorable respecto al precio del cobre de aquí a fin de año. Sin perjuicio de eso, todos los commodities han ido cayendo, hemos visto caídas en precio de petróleo, ¿no es cierto? Y eso podría generar alguna menor presión inflacionaria hacia los próximos meses. También precio de alimentos está cayendo, trigo, maíz, y eso tiene 12 lecturas. Una es, primero, ¿no es cierto?, que la producción de trigo, maíz en el hemisferio norte, en los países productores, como por ejemplo Estados Unidos y otros productores de Europa, ha sido mejor al previsto. Excluyendo, por cierto, digamos, Rusia y Ucrania, que han estado más bien, ¿no es cierto?, algo más dificultoso, digamos, su envío de granos al exterior, al menos particularmente del lado de Ucrania. Pero ayer, ¿no es cierto?, se anunciaba de que habría un cierto acuerdo, ¿no es cierto?, en el cual ha participado también Turquía, de manera tal de poder sacar la producción de granos de Ucrania, y eso podría también generar algún alivio en este mercado. De todas maneras, el precio del cobre, como se puede prever ahí, es el de los commodities que más ajuste a la baja han mostrado, una caída en torno a 20%, algo más incluso desde inicios de año, entendiendo que ese gráfico, el de la derecha, está indizado en enero 2022 igual 100. La siguiente lámina ya nos permite mirar con un poquito más de detalle lo que estamos viendo en Chile. El IMASEC ha venido desacelerándose de manera rápida, eso se ve, ¿no es cierto?, en el gráfico de la izquierda, tal vez algo menos rápida de lo que se esperaba, pero de todas maneras da cuenta justamente de una economía que está en ajuste. Todavía servicios muestra un dinamismo
elevado, en torno a 12% de crecimiento, eso se ve en el gráfico a la derecha, mientras otros sectores muestran ajustes algo más relevantes, digamos, como es, por ejemplo, el dato de comercio. Prevemos que ese ajuste se va a ir remarcando hacia los próximos meses y eso, ¿no es cierto?, es un elemento también que necesariamente, por ejemplo, el Banco Central tiene que estar mirando. Es cierto que de todas maneras comercio o consumo ha sido algo más persistente de lo que se esperaba, producto de la alta liquidez aún presente en los mercados, pero naturalmente eso va a ir mostrando ajustes hacia los próximos meses. La siguiente lámina nos muestra la evolución del PIB trimestral y si hacemos otro clic vamos a concentrarnos particularmente, ¿no es cierto?, en lo que son las trayectorias previstas hacia los próximos trimestres. Esto es variación anual. Y como se puede apreciar acá, primero, ¿no es cierto?, estamos esperando que el segundo trimestre, en función de los datos de IMASEC que hemos ido acumulando, anote un crecimiento algo superior o en torno a 5%, pero a los siguientes ya vamos a ir viendo cifras negativas, digamos. Y eso tiene que ver con el ajuste que hoy día estamos viendo y que, por cierto, es parte también de lo que el Banco Central necesariamente tiene que estar mirando para efectos de ir fijando su política monetaria. La siguiente lámina lo que nos muestra es la inflación, ¿no es cierto?, el elemento que ha estado probablemente generando mayor preocupación, ¿no es cierto?, en los mercados, con una inflación que ha estado siendo mucho más persistente de lo anticipado, explicado fundamentalmente por energía, primero, ¿no es cierto?, 20% casi, ¿no es cierto?, de crecimiento en 12 meses, alimentos, 17%, y eso naturalmente tiene que ver con el shock externo, mientras que IPC sabe bienes, sin alimentos y energía bienes, todavía muestra cierta persistencia inflacionaria, entendiendo que hay, ¿no es cierto?, un consumo que se mantiene realmente dinámico. En el gráfico que está a la derecha se muestran las incidencias de los distintos componentes y como bien sabemos, hoy día la inflación está en torno a 12,5%. Si hacemos, ¿no es cierto?, pasamos un nuevo clic, vamos a ver las trayectorias que se prevén. Precio de energía va a continuar subiendo para alcanzar niveles de 35%, variación en 12 meses hacia fines de este año, para luego en 2023 comenzar gradualmente a retroceder, mientras que por el lado de alimentos todavía también vemos alguna trayectoria algo hacia el alza para hacia el 2023 comenzar a descender. Eso nos significa o nos lleva a anticipar que la inflación va a estar en torno a 14% durante los próximos meses, partiendo probablemente en agosto, sosteniéndose en ese nivel para luego ir bajando gradualmente durante 2023. En el encuadre macro voy a mostrar con mayor claridad cuáles son nuestras proyecciones y por cierto también Antonio en su presentación también va a dar cuenta de esta mirada. La siguiente lámina, lo que vemos es respecto al tipo cambio y aquí tal vez, ¿no es cierto?, especialmente llamativo lo que fue o lo que es la volatilidad que hoy día está mostrando. El gráfico que está a la izquierda nos muestra primero que el peso chileno es la moneda más depreciada del mundo en los últimos 12 meses. Y lo más llamativo es que si uno ve día a día, efectivamente también el peso chileno aparecía como la moneda más depreciada, digamos. Y eso creo que era una señal ya de alerta que venía desde hace varios días. Habían presiones, probablemente ataques especulativos que estaban golpeando nuestra moneda con especial fuerza. La volatilidad está alcanzando niveles récords, eso todavía no incorpora el gráfico a la derecha, el punto azul, los movimientos de los últimos días, pero claramente estábamos viendo una volatilidad que no habíamos visto antes. Y aquí, ¿no es cierto?, un llamado de atención, digamos, un punto que probablemente es parte del debate que vamos a ir viendo hacia adelante. El Banco Central señaló, ¿no es cierto?, en su comunicado el día lunes, que la volatilidad efectivamente estaba siendo alta, que, ¿no es cierto?, uno podría entender que pudiese haber algún grado de desalineamiento, que la volatilidad está explicada especialmente o exacerbada por, ¿no es cierto?, desequilibrios internos, déficit de cuenta corriente y también lo que es la incertidumbre política. Y por lo tanto, en realidad no ameritaba una intervención que iban a continuar monitoreando y básicamente no ameritaba la intervención porque, ¿no es cierto?, el mercado de dólar no mostraba estrecheces de liquidez y eso probablemente solo mirando lo que es la tasa onshore en dólares. Sin embargo, eso lo reitera el día miércoles cuando, ¿no es cierto?, entrega su comunicado de tasa de política, cuando la sube 75 puntos base y plantea en ese mismo comunicado que la volatilidad, efectivamente, el tipo de cambio sigue siendo alta, que van a seguir monitoreando, pero el sistema de pago está funcionando correctamente. Y, ¿no es cierto?, ayer nos da a conocer de que, es cierto, la volatilidad está siendo demasiado alta. Bueno, eso ya lo veíamos hace un buen rato atrás y podría generar impacto sobre el sistema de pago. Yo creo que eso es algo que ya se venía tejiendo desde hace, ¿no es cierto?, algunos días atrás. Por lo tanto, probablemente
a lo mejor uno prevé hoy día, bueno, es mucho más fácil mirarlo siempre de mirada ex post, pero que efectivamente el Banco Central tardó demasiado frente a un escenario en donde efectivamente estábamos viendo movimientos demasiado abruptos. Sistemáticamente el peso chileno, la moneda más depreciada del mundo, día a día, era claramente un llamado de atención. Creo que finalmente el Banco Central se hace cargo de eso, señala que esto podría estar golpeando el sistema de pagos, pero advierte que es simplemente un tema preventivo, digamos, porque sigue viendo que el mercado del dólar está funcionando de manera adecuada, lo cual, ¿no es cierto?, con estos grados de volatilidad genera de todas formas, digamos, ciertas dudas. Como se puede ver en la siguiente lámina, hemos visto o estamos viendo también que es un elemento importante porque fue también un argumento que usó el Banco Central en intervenciones del 2011 y antes, digamos, que cuando había un desalineamiento del tipo de cambio muy marcado, podía generar efectos, y eso es literalmente lo que decía, digamos, en ese entonces, efectos importantes en ciertos sectores económicos de carácter irreversible. Yo creo que estamos en un escenario como ese, digamos, porque a este tipo de cambio, ¿no es cierto?, pensando particularmente en el lado de los importadores, con las tasas de interés que estamos viendo, entendemos que buena parte de las pymes se financia a corto plazo, digamos, por lo tanto se están financiando a tasas extremadamente altas, con tipo de cambio muy alto. Efectivamente hay un segmento, ¿no es cierto?, de las empresas en Chile que está sufriendo con mucha fuerza los impactos de este escenario. Lo que quiero mostrar acá es que hay un desalineamiento respecto al modelo corto plazo, que es el mismo que usa el Banco Central, que está en torno al 15%, que es el mismo nivel de desalineamiento que había hacia fines de 2019 cuando el Banco Central intervino. Por lo tanto, ese también es una señal de que probablemente habían ciertos elementos para intervenir. Ahora, lo que sí es cierto, y es algo que tal vez no recoge del todo, ¿no es cierto?, este gráfico, porque es difícil, digamos, ir incorporando cambios estructurales en un modelo corto plazo, es que probablemente parte, ¿no es cierto?, del premio que hoy día se ve, que es del orden de 15%, tiene un componente que a ojos del mercado podría ser de carácter estructural. Para ponerlo en términos simples, respecto al tipo de cambio que veíamos hace 3 años atrás más o menos, hay un premio en torno a 100, 150 puntos, que son 150 pesos, que son de carácter estructural permanente, que tienen que ver con un menor crecimiento de la economía, que tienen que ver con un sector fiscal, un balance fiscal más debilitado, una deuda pública mayor, tiene que ver con un debilitamiento en nuestro mercado de capitales a propósito de los retiros de fondos de pensiones, tiene que ver entonces también con una institucionalidad que de alguna manera ha sido cuestionada. Esos son 100, 150 pesos. Hay 70, 80 que están asociados al escenario externo, digamos, más golpeado, digamos, con una caída en el precio del cobre, con una apreciación del dólar global, y 70, 80 pesos adicionales que tienen que ver con la incertidumbre política a propósito del proceso constituyente, a propósito de la reforma tributaria y todos los impactos que puede generar en materia de movimientos de capitales. Lo que uno puede interpretar es que de esos 70, 80 pesos finales que tienen que ver con esta coyuntura, una parte podría quedar de carácter estructural, dependiendo de cómo se va desarrollando el escenario político hacia adelante. Por lo tanto, yo creo que parte, ¿no es cierto?, de lo que el mercado está recogiendo para entender por qué el tipo de cambio se va a estabilizar en niveles incluso más altos a los que sugiere este modelo de corto plazo, es que estos premios adicionales, una parte está pensando el mercado que tiene un carácter más bien estructural. Vamos a la siguiente lámina, que resume nuestros escenarios: 55% escenario base, 15% el favorable, 30% el adverso. Esto probablemente ya lo han visto en presentaciones anteriores que hemos hecho, particularmente en esta misma instancia, pero básicamente hemos ido sí haciendo algunos ajustes y estamos previendo primero un crecimiento para este año ligeramente mayor al que estábamos proyectando hace 2-3 meses atrás. Estábamos proyectando 1.8, lo subimos ligeramente a 1.9, entendiendo que hay una mayor persistencia por el lado del consumo. Próximo año, y esa es la principal novedad, estamos viendo una caída importante, menos 1,2% el crecimiento del PIB, y eso tiene que ver con este escenario más convulsionado, con un mundo que va a crecer menos, y eso naturalmente le va a pegar a nuestra economía, para luego el 2024 crecer en torno a 1,8. Estamos viendo que la tasa política va a llegar a 10,25, eso lo va a mirar Antonio con un poquito más de detención, pero estamos previendo una nueva alza en la reunión de septiembre para luego sostener y luego bajar durante 2023, y estamos proyectando un tipo de cambio a fin de año en 9,20. Escenario favorable, un escenario en donde está más asociado a la opción de rechazo, en donde se busca, digamos, de manera común, digamos, de manera consensuada, acuerdos para ir estructurando un marco constitucional que esté básicamente validado por una parte importante de la población. En el caso del escenario base, no se la juega por el apruebo o rechazo, porque básicamente independientemente del resultado del plebiscito contiene o contempla que hay ajustes, ya sea a la propuesta constitucional actual, a través de reformas, ¿no es cierto?, tal como ha estado planteando
grupos, ¿no es cierto?, de centroizquierda, socialismo democrático, versus, ¿no es cierto?, también un rechazo en cuyo caso va a ser necesario ajustes a la actual Constitución, tal como se está hoy día discutiendo en el Congreso a propósito de bajar el quórum para hacer reformas constitucionales, y acorde también con lo que han planteado los partidos de oposición en términos de compromiso para, ¿no es cierto?, en caso de rechazo, hacer cambios en esa Constitución. El escenario favorable, vuelvo a él, tiene implícito un crecimiento algo mayor este año y una evolución hacia los próximos, digamos, más favorable, con un ligero crecimiento en 2023 y una convergencia hacia un crecimiento de 2,5% y con un tipo de cambio que lo vemos estabilizándose más coherente con una economía con mejores fundamentos. Y un escenario adverso tiene implícito una evolución mucho más negativa, está asociado a la opción apruebo, pero donde además sectores radicalizados, digamos, empujan para cambios mucho más rápidos, con mayores desequilibrios macro, con mayor persistencia entonces inflacionaria, en cuyo caso vamos a ver una caída muy importante de la actividad económica en 2023 y una economía que básicamente se muestra estancada hacia el 2024. El escenario esperado, ¿no es cierto?, que se dibuja acá en amarillo, simplemente la suma ponderada de los tres escenarios que se dibujan en este mismo cuadro. La siguiente lámina da cuenta, digamos, algunos elementos que hay que estar monitoreando y mirando. Por cierto, digamos, primero la reforma tributaria que busca recaudar 4,1% del PIB, que es un monto importante. Nosotros no creemos que vaya a llegar a ese número, básicamente porque cuando uno introduce una reforma tributaria de la magnitud que se está planteando, genera cambios de comportamiento, genera cambios desde el punto de vista de la inversión, genera cambios desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la decisión de consumidores, y eso naturalmente conlleva un menor crecimiento de la economía y por lo tanto la recaudación naturalmente tiende a afectarse. ¿Cuáles son las principales controversias a nuestros ojos? Primero, lo que tiene que ver con el royalty, una tasa que sería mayor, de hecho, al royalty o impuesto que pagan las mineras en Perú y en Australia, por lo tanto va a ser parte de la controversia. Es una propuesta mucho más gravosa incluso de la propuesta que se está discutiendo en el Senado. El impuesto a la riqueza, que genera movimientos de capitales, búsqueda, ¿no es cierto?, de residencia en el exterior por parte de algunas familias, y eso naturalmente genera presiones sobre el tipo de cambio, y parte a lo mejor de lo que hemos visto durante las últimas semanas tiene que ver justamente también con este punto. Y el impuesto a la ganancia de capital, que es realmente importante, digamos, ahí podría generar una menor liquidez en el mercado de capitales y por lo tanto tasas de financiamiento para empresas ciertamente también más altas. Bono invierno, 1.200 millones de dólares. En nuestra mirada, esto va a elevar en algunas décimas la inflación. Tiene efecto inflacionario, no cabe duda alguna. Estamos hablando de un monto importante para nuestra economía y por lo tanto creo que también es parte del diagnóstico mirada que uno debería estar naturalmente tomando en consideración. Informe de finanzas públicas apunta a un déficit fiscal de tan solo 0,1% del PIB este año. Eso está muy asociado a una aparición renta que fue muy favorable y un crecimiento de la demanda interna, particularmente por el lado del consumo, que ha sido más persistente. El consumo paga IVA, digamos, y el IVA es el principal tributo que recauda, digamos, más o menos la mitad de la recaudación tributaria en Chile está asociado a IVA y eso naturalmente lo ha favorecido. De todas maneras, tiene supuesto respecto al precio de cobre muy positivo, muy optimista, 4,2 dólares por libra. Por lo tanto, en definitiva, nosotros estimamos que el déficit fiscal va a ser algo mayor al que está hoy día dibujando Hacienda. Y finalmente, ¿no es cierto?, que la deuda pública convergería a 45% del PIB. Muy bien, los dejo entonces ahora con Antonio, que va a mirar con un poquito más de atención nuestra mirada respecto a renta fija y particularmente a lo que estamos esperando en materia de decisiones de política monetaria por parte del Banco Central. Adelante, Antonio. Muchas gracias, Sergio. Muy buenos días a los clientes que se encuentran conectados esta mañana a esta presentación. Efectivamente, tal como señalaba Sergio hace algunas láminas atrás, es bastante desafiante el entorno local que estamos observando hoy día, en particular con las decisiones de política monetaria. Hemos visto también una alta volatilidad en los mercados. Si vamos a la lámina siguiente, podemos observar cuáles son los fundamentos detrás de las estimaciones de las curvas de mercado que presentaremos más adelante. En el gráfico de la izquierda podemos ver ahí los tres escenarios propuestos de trayectorias de tasa de política monetaria, como es usual. El escenario base, la línea de color azul, para los próximos meses, en particular para la reunión de política monetaria del mes de septiembre, esperamos un incremento de 50 puntos base en la tasa de política, alcanzando un nivel máximo de 10,25%.
nivel que se mantendría durante todo 2022 para luego ingresar durante el primer trimestre señales de una paulatina reducción en la tasa de política monetaria para poder enfrentar de esta manera la debilidad que la economía enfrentará durante ese periodo. El escenario alternativo de riesgo más adverso indudablemente señala desafíos mucho más profundos en términos de inflación. Ello llevaría al Banco Central a situar su tasa de política monetaria en un nivel de 11%, incluso más allá de la primera reunión de 2023, para luego, de manera mucho más pausada y mucho más lenta, introducir reducciones sobre la tasa de política monetaria. Mientras que el escenario quizás menos probable, el escenario favorable, el escenario de color verde, exige una mantención del nivel actual de tasa de política monetaria con una probabilidad bastante más baja de ocurrencia. El escenario de mercado, no obstante, al igual que todos los meses anteriores, como hemos señalado en esta misma presentación, incorpora niveles de tasa de política monetaria por encima del escenario fundamental. Esto básicamente está asociado a premios idiosincráticos que todavía están presentes en la curva swap y que de alguna manera, tras descomponer las expectativas implícitas en ese mercado, llevan a valorizar una curva o una trayectoria de tasa de política monetaria que se ubica por encima de los escenarios fundamentales. Al cierre de esta presentación, el mercado swap tenía una distorsión de mercado que llevaba a ubicar a la tasa de política monetaria para la reunión del mes de septiembre cercano al 11,5%. Básicamente es una expectativa que se asocia básicamente a imperfecciones de mercado o a un tema de priceo básicamente durante ese episodio, pero lo cierto es que la trayectoria completa hacia los próximos meses que hoy día internaliza el mercado swap sin duda se encuentra por encima de los niveles que el escenario fundamental que nosotros proponemos en BCI se encuentra. En la tabla de la derecha podemos encontrar cuáles son las perspectivas de los distintos escenarios inflacionarios. Parte de ello ya detalló Sergio en la lámina pasada. Nuestro escenario base en BCI contempla una inflación terminando este año en un 12,7%, en un 4,3% durante 2023 y recién hacia 2024, alcanzando un nivel de 3%. Los escenarios adversos y favorables incluyen, en el primer caso, una expectativa inflacionaria de un 15,5% para este año, de un 6% para 2023 y de un 4% para 2024, mientras que el escenario favorable contempla una inflación en 11,5% para este año, de 3,6% para el próximo año y de 3% para 2024. Para alcanzar, en términos del escenario base, una inflación de 12,7%, todavía nos queda bastante camino de registros que son bastante inflacionarios, particularmente en los meses posteriores, particularmente para el IPC de este mes, para el IPC del mes de julio, dato que conoceremos durante los primeros días del mes de agosto. Nuestra estimación preliminar contempla un registro que se ubicaría entre 1,1 y 1,2% solo para ese mes, mientras que los meses posteriores también contemplan expansiones mensuales bastante abultadas. Ya hacia la parte final de este año veríamos alguna moderación en las expansiones mensuales del IPC, no obstante, estas en promedio histórico seguirían siendo bastante elevadas. Por tanto, las presiones inflacionarias derivadas del escenario macroeconómico local y externo, sumado a una fuerte depreciación del tipo de cambio, llevarían, de acuerdo a nuestro escenario base, a alcanzar una inflación de 12,7% como el escenario más probable. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ver cuáles han sido los comportamientos que han tenido las inflaciones de mercado en el último periodo. Podemos ver en el gráfico de la izquierda que las compensaciones inflacionarias, en particular las compensaciones inflacionarias de más corto plazo, en este caso las que se muestran acá son aquellas de 2 años, han mostrado una volatilidad muy alta durante el último periodo. Es decir, el mercado de renta fija ha estado presionado con una alta volatilidad, principalmente incidida por dos factores. El primero, una
sorpresa inflacionaria, básicamente prácticamente durante los últimos 6 meses, y a eso se añade también las comunicaciones de política que ha hecho el Banco Central, que probablemente no han sido bien absorbidas por el mercado y que han llevado también a generar movimientos en la curva nominal que han estado también detrás de estas compensaciones inflacionarias. Adicionalmente, las compensaciones inflacionarias de más largo plazo, aquellas de 5 o de 10 años, han mostrado incrementos en la punta, pero que de alguna manera todavía se mantienen en niveles estables, aunque bastante por arriba de la meta inflacionaria de 3% del Banco Central. Esta es una de los inputs para configurar el set de herramientas, de expectativas económicas, en particular de inflación, que maneja el Banco Central y que de alguna manera va a ser determinante para fijar cuál es el techo del nivel de tasa de política monetaria para los próximos meses. Recordemos que otra de las medidas de expectativas económicas que también está presente dentro del set de herramientas del Banco Central en la encuesta de expectativas económicas, la encuesta que se aplica a economistas y que de alguna manera en su última versión alcanza una inflación de 4% como mediana de expectativas para un horizonte de 2 años. La meta debiera estar contemplada más bien en 3%. Ese nivel es el nivel máximo que ha alcanzado esa pregunta o esa variable en toda la historia en que se ha aplicado la encuesta de expectativas económicas, y junto con ello un desancle en las expectativas de otros indicadores asociados a mercado llevaría a situar al Banco Central en un escenario poco favorable para la conducción de la política monetaria, debido a que en su último comunicado, como fue señalado por el Consejo, su principal preocupación sigue siendo reanclar las expectativas inflacionarias, a la meta de 3% dentro de los próximos meses. Un desafío que todavía parece bastante difícil de alcanzar y que de alguna manera supone, con las encuestas y con los indicadores de mercado, un desafío bastante profundo para el Banco Central durante estos meses. El gráfico de la derecha, los seguros de inflación, también no han tenido detenimiento en sus expectativas inflacionarias. Anota al cierre estadístico de esta presentación un 12,02%, mientras que las expectativas hacia 2023 apuntan a una inflación en torno a 5,4%. Veo hoy el mercado y sin duda esta expectativa para 2022 sigue elevándose y de alguna manera está sustentada también por los últimos movimientos de tipo de cambio que hemos ido observando. Probablemente la intervención del Banco Central, la intervención efectiva que va a generar durante los próximos meses sobre el mercado cambiario, podría contribuir a aminorar las expectativas inflacionarias derivadas de seguros de inflación, de forwards de UF, básicamente, debido al impacto que podría tener esta medida sobre, primero, el tipo de cambio y segundo, sobre las expectativas de inflación que han estado, reitero, bastante incididas por el comportamiento cambiario que hemos visto en los mercados durante las últimas semanas. Si vamos a la siguiente lámina, podemos observar que la pendiente de las curvas swap en particular, como podemos observar en el gráfico de la izquierda, ha mostrado también una caída bastante profunda. Como hemos señalado en otras presentaciones, la caída cada vez más agresiva en las pendientes indudablemente asegura una expectativa de un deterioro en las condiciones de actividad para la economía chilena. Si bien ese deterioro se ha visto todavía de manera bastante incipiente, las expectativas del mercado de renta fija local contemplan sin duda que esta expectativa podría tender a anticipar un deterioro mucho más profundo de las condiciones de actividad económica en nuestro país. Las expectativas de 10,2 años y de 5,2 años, que son las líneas de color azul y de color verde, han estado liderando las caídas en pendientes, mientras que la 10,5 ha mostrado algún retroceso, aunque todavía algo lejos de los órdenes de magnitud que han mostrado otros cambios en pendiente. Si vemos el gráfico de la derecha, las expectativas de TPM implícitas en el mercado swap, la línea de color rojo segmentado, como mostré en un par de láminas atrás,
muestra cuál es la expectativa de tasa de política monetaria implícita en el mercado swap. Indudablemente una expectativa que se ubica por encima de nuestros escenarios fundamentales, pero también bastante por encima de la expectativa que el mismo mercado tenía en nuestra última presentación de renta fija, que es la línea de color verde segmentada. Como saben, la línea de color azul representa el escenario base de BCI y con ello podemos estimar que, de acuerdo a las valorizaciones de mercado al cierre de esta presentación, nuestros niveles de fair value, que son los rombos de color azul, indudablemente se ubican por debajo de los niveles de mercado al cierre de esta presentación. Esto quiere decir que el escenario fundamental que nosotros proponemos en BCI indudablemente lleva de momento a seguir observando rendimientos en la curva swap que se ubicarían por debajo de los rendimientos de mercado de más corto plazo que hoy día están presentes en el mercado. Estos rendimientos indudablemente están algo por encima de los rendimientos que habíamos observado durante la última presentación de renta fija, una presentación que tuvimos ahí por cerca de principios del mes de junio, cuando el escenario era algo distinto, en particular con lo que tenía que ver con el tipo de cambio, y las presiones depreciativas todavía no se expresaban de manera mucho más profunda. Tras el comportamiento de incremento en el tipo de cambio y con ello también una presión mucho más alcista sobre las expectativas inflacionarias para los próximos meses, expectativas de corto plazo, indudablemente el mercado ha ido introduciendo mayores incrementos en tasa de política monetaria, lo que de alguna manera también lleva a una diferencia bastante significativa en los precios. Ahora, la pregunta acá es, ¿cuándo se va a producir esta moderación en los instrumentos swap, particularmente aquellos de corto plazo? La respuesta a esa pregunta la tiene el Banco Central, toda vez que se defina por parte del Consejo cuál es el techo de la normalización monetaria. Nosotros, como reiteré en láminas pasadas, esperamos que el techo de tasa de política monetaria alcance un 10,25% en la próxima reunión del día 6 de septiembre, para luego mantener ese nivel por lo menos durante todo 2022, para ya hacia la primera reunión de 2023 ir introduciendo reducciones sobre la tasa que de alguna manera generarán presión bajista sobre estos rendimientos que todavía se mantienen bastante al alza. Si vamos a la lámina siguiente, podemos observar acá cuál es el resto de la curva swap, tanto en el mercado nominal como en el mercado UF. Podemos ver que la línea de color azul, que es el mercado al cierre de esta presentación, muestra una diferencia bastante considerable respecto del comportamiento que tenía el mercado en lo que fue nuestra última presentación de renta fija. Es decir, el valor de los instrumentos nominales ha mostrado un deterioro permanente durante el último periodo, y esto indudablemente está asociado también a la conformación de expectativas mucho más alcistas en tasa de política monetaria tras los registros de inflación que hemos recibido durante los últimos 2 meses significativamente. Ahora, si llevamos nuestro escenario fundamental, ya sea el escenario base y los escenarios alternativos a estas curvas de mercado, el escenario nominal, en particular en lo que tiene que ver con la curva swap, muestra que los niveles coherentes con el escenario fundamental se ubican por debajo del escenario de mercado que tenemos hoy. Los niveles de rendimiento de la curva swap que podemos apreciar se ubican en 10,3% a un año, 8,1% a 2 años, 6,95% a 3 años, 5,95% a 5 años, 5,7% a 7 años y 6% a 10 años. Los escenarios alternativos, en particular el escenario adverso, indudablemente se asimila bastante a lo que es el escenario de mercado, debido principalmente a que hoy el mercado está operando junto con los premios idiosincráticos que están presentes en la curva de mercado, como si fuera un escenario adverso o mucho más adverso incluso de lo que nosotros proponemos como escenario en BCI. Mientras que el escenario menos probable, el escenario más favorable que presentó Sergio durante la primera parte de la presentación, indudablemente lleva a una caída mucho más profunda en los rendimientos de la curva
swap en pesos, incluso por debajo de lo que teníamos hace algunos meses atrás y indudablemente por debajo del escenario base, que es los precios que señalé hace un minuto atrás. Si vemos la curva de rendimiento swap en UF, lo más llamativo acá es que todavía esperamos algún retroceso en los rendimientos, particularmente hacia 2 años. Esto está asociado principalmente al componente nominal del rendimiento en UF, que de alguna manera presiona a la baja estos rendimientos y que de alguna manera también tiene un lastre inflacionario hacia ese plazo, asociado a la expectativa que tenemos para inflación de este año y junto con ello también a la expectativa de inflación que tenemos hacia 2023, lo que de alguna manera seguiría siendo propicio para observar caídas en los rendimientos, particularmente, reitero, en los plazos entre 2 y 3 años, aunque plazos mayores como 5 años también podrían exhibir algún retroceso, aunque en menor magnitud. Lo más llamativo acá es que indudablemente si se gatillase un escenario adverso para la economía chilena, con presiones inflacionarias que serían mucho más profundas y permanentes en el tiempo, junto con ello llevaría a una caída también mucho más severa en los rendimientos en la curva swap en UF, alcanzando niveles en torno a menos 1% para un año adelante y cercano a un 1% o 0,8% hacia 2 años. Respecto de los niveles que tenemos hoy, indudablemente el escenario adverso sería el escenario que gatillaría caídas mucho más profundas en la curva de este mercado. No obstante, somos todavía algo conservadores respecto de una mirada tan negativa para la economía que gatille una caída tan profunda en la curva swap en UF. No obstante, creemos que el escenario fundamental que presentamos acá en el mercado swap de UF es un escenario que puede darse, indudablemente asociado también a el comportamiento que pueda tener el Banco Central hacia los próximos meses, comportamiento que proponemos con un techo en 10,25% y con las inflaciones que presentábamos al principio de la presentación como los fundamentos de las estimaciones que presentamos acá. Ahora bien, el escenario swap en UF indudablemente es un escenario que puede darse con mucha más celeridad que la caída que esperamos en los rendimientos nominales en la curva swap. Y esto básicamente porque el fenómeno inflacionario está mucho más presente, está mucho más a la vuelta de la esquina, por llamarlo de alguna manera, que el proceso de expansión monetaria que el Banco Central podría gatillar, reiteramos, más bien hacia 2023. Por tanto, el escenario de caídas adicionales en la swap en UF es un escenario que se produciría con bastante más premura de lo que se produciría en el mercado de la curva nominal, como mostramos acá en esta lámina. Si vamos a la siguiente lámina, podemos observar acá el mercado de bonos. El mercado de bonos también exhibe un comportamiento algo parecido a lo que son las curvas del mercado swap, aunque siempre con algunas diferencias, particularmente con lo que tiene que ver con la caída en las tasas en UF. Ya vamos a ir a eso. Partamos primero por el comportamiento de los bonos en pesos. Los rendimientos que nosotros valorizamos son de 9,05% a un año, de 7,60% a 2 años, de 5,45% hacia 5 años y un 5,60% hacia 10 años. Niveles que son bastante por debajo, reitero, de los niveles que hoy día el mercado está valorizando, y esto guarda una relación de la conformación de expectativas que está detrás de este mercado. Todavía es un mercado que está algo tensionado por la volatilidad que ha tenido la renta fija durante el último periodo, también por la conformación de expectativas respecto del comportamiento del Banco Central y también por la inflación que vamos a ir viendo durante los próximos meses. Si a eso le sumamos las incertidumbres tanto en el panorama económico como político, indudablemente este mercado tiene añadido premios adicionales que volvieron a incrementarse tras algunos meses donde vimos un aminoramiento en esos premios. Y hoy día la valorización que hacemos de la curva indudablemente
valoriza niveles de escenario base que se sitúan bastante por debajo de lo que el mercado hoy día está valorizando. El escenario adverso, muy parecido a lo que teníamos en el mercado swap, sigue asimilándose bastante al escenario de mercado, y esto por las razones que ya había señalado anteriormente, mientras que el escenario más favorable llevaría a caídas adicionales extras al escenario base, como un escenario quizás menos probable hoy día, de acuerdo a nuestras estimaciones. La curva de rendimiento bonos en UF, los rendimientos que estamos valorizando para ese mercado, bonos a 2 años, con un rendimiento de 0%, hacia 5 años de 1.56, de 10 años en 2.06 y de 20 años cercanos a 2,82%. La curva de mercado respecto de lo que teníamos en la presentación del mes de junio mostró un comportamiento que se asimila a la curva de escenario base, que con los rendimientos que acabo de señalar, de lo cual todavía esperamos algún retroceso adicional, particularmente en plazos entre 2 y 5 años, mientras que a plazos mayores, particularmente hacia 20 años, esperamos algún retroceso adicional, y esto básicamente por los cambios que ha tenido la tasa de largo plazo, una tasa que todavía es difícil de fijar, pero que uno inferiría por los cambios que hoy día está sufriendo la economía chilena, sería una tasa quizás algo más alta, particularmente porque el componente neutral de la tasa de interés indudablemente sería algo mayor de lo que teníamos hace algún tiempo atrás. Si vamos a la siguiente lámina, podemos ver finalmente cuáles son las expectativas de inflación implícita en los dos mercados, de acuerdo a los fair value que entregamos en las últimas dos láminas. Podemos ver acá que el escenario adverso, lo más llamativo acá, llevaría a una curva de expectativa implícita en bonos mucho más empinada, tanto en el mercado swap como en el mercado de bonos, mientras que nuestro escenario base contempla reducciones en las expectativas implícitas de inflación en ambos mercados. El escenario quizás que contempla menos expectativa implícita en el mercado de renta fija, indudablemente el escenario menos probable hoy día, es el escenario de color verde, la línea de escenario favorable, donde estas compensaciones inflacionarias serían indudablemente menores a las que hoy día el mercado exhibe. Y solamente para ir puntualizando, la inflación implícita en bonos a 2 años, de acuerdo a nuestra curva de fair value, se estima en 7,6%, a 5 años en 3,83% y a 10 años en 3,47%, eso en el mercado de bonos, mientras que en el mercado swap nuestra expectativa a 1 año es de 9,28%, a 2 años de 6,19% y hacia 10 años de 3,87%. Como señalo, todavía hay bastantes desafíos en el mercado de renta fija local. Lo que hemos tratado de hacer acá es traer el escenario fundamental macroeconómico de BCI hacia las estimaciones de las curvas de mercado, un ejercicio que parece todavía desafiante debido a que todavía no está fijado cuál es el techo de la normalización monetaria por parte del Banco Central, y junto con ello una inflación que parece no tener detenimiento ante los fenómenos que hemos ido viendo en el último tiempo, en particular lo que tiene que ver con el tipo de cambio, cuál es la influencia que tiene esa depreciación cambiaria sobre los precios, y junto con ello también otros fenómenos que pueden gatillar mayor presión inflacionaria, como son los incrementos en tarifa eléctrica hacia el segundo semestre u otros que vayan surgiendo de acuerdo a las decisiones que vaya adoptando tanto el escenario político como el escenario económico. Indudablemente los anuncios que ha hecho el gobierno en el último periodo, en particular lo que tiene que ver con las medidas de apoyo, si bien no son tan inflacionarias como las medidas de apoyo que habíamos visto hacia inicios de la pandemia, indudablemente son puntos adicionales de inflación que van a ir sumándose y que hoy día llevan una expectativa inflacionaria en los niveles que hemos visto hasta ahora, y junto con ello una volatilidad también en el mercado de renta fija bastante elevada. Con ello, cierro mi parte de la presentación. Si tienen alguna duda, ahí por favor háganla presente. Y Carlos.
Bueno, sí, los invitamos a hacer sus consultas, creo que tenemos una. Se las dejo acá para que la puedan contestar. ¿En qué horizonte ven esa caída en la swap 10 años en su escenario base? Sí. A ver, como lo señalé también cuando pasamos por esa lámina, es difícil estimar todavía cuándo se puede gatillar esa caída. Eso está todavía bastante determinado por las señales que entregue el Banco Central respecto de hasta dónde llevar la tasa de política monetaria en esta coyuntura. Algo que todavía no está zanjado. Recién en la última reunión de política el Banco Central señaló que seguirá entregando incrementos en tasa toda vez que logre contener las expectativas inflacionarias. Eso no se logra. Indudablemente el mercado va a seguir impulsando las tasas de la swap en pesos ante una expectativa inflacionaria que va a seguir siendo creciente. Por tanto, en la medida que todavía no conozcamos señales de detenimiento del ciclo de normalización monetaria por parte del Banco Central, ni mucho menos señales de ir reduciendo los niveles de tasa, todavía va a ser difícil observar caídas. Por tanto, yo vería esa expectativa más bien hacia un horizonte de fines de año, por lo menos con la mirada que tenemos hoy día, debido a que para que eso se produzca, primero debemos tener señales contundentes de la autoridad monetaria de ya ir finalizando este proceso de normalización, y más que normalizarlo, ir introduciendo ya un mensaje de expansividad monetaria toda vez que la economía chilena lo necesite, con una debilidad que, si bien se ha ido observando en los últimos meses, todavía sigue siendo bastante incipiente para ir gatillando aún caídas en tasa de política monetaria. Por tanto, esa expectativa de reducción en la tasa lo dejamos más bien hacia quizás la parte final de este año, mientras que las caídas en instrumentos en UF serían las que tendrían mayor premura en aparecer tras el escenario que proponemos. Muchas gracias, Antonio. Acá tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿era necesario el bono del gobierno dado el nivel de plata en las cuentas corrientes, especialmente del Banco Estado? La puedo repetir si quieren. Creo que está muteado, Sergio. Sigue muteado. Bueno, de momento los dejamos invitados. Esta presentación estará en www.bci.cl/inversión, así que lo invitamos que puedan después revisarla ahí al final del día, mientras esperamos a Sergio que nos pueda responder. Antonio, ¿tú nos podrás ayudar mientras Sergio soluciona su... Pregunta, por favor. ¿Era necesario el bono del gobierno dado el nivel de plata en las cuentas corrientes, especialmente del Banco Estado? A ver, creo que el segmento al cual apunta las ayudas del gobierno es un segmento que probablemente no tenga los niveles de liquidez a los que apunta la pregunta. Yo creo que la focalización que ha ido entregando en las ayudas, si bien uno preferiría que la liquidez tendiera a mostrar algún detenimiento para que las condiciones de actividad económica tiendan a ser paulatinamente más moderadas, creería que hoy día el objetivo del gobierno está más bien puesto en ir entregando esas ayudas a aquellos que hoy día no tienen esa liquidez a la mano, digamos. Por tanto, si bien todavía existe un nivel de liquidez en cuentas corrientes que todavía sigue siendo elevada, no creería que el gobierno apostaría a un nivel de ayuda focalizado para ese segmento, sino para aquellos segmentos que tienen mayores dificultades y mayores premuras por el ámbito económico. Y por otro lado, los órdenes de magnitud respecto del bono son bastante menores respecto de los que teníamos a principios de la pandemia. Por tanto, si la preocupación ahí es elevar la liquidez, yo creería que sería más bien un episodio transitorio
y no cambiaría sustancialmente la dinámica de liquidez que hemos visto en los últimos meses. Lo que sí me preocupa, y yo creo que es algo que probablemente el ministro Marcel ha ido señalando con una expectativa quizás algo positiva de lo que podría generar este bono, es el comportamiento sobre precios. Hoy día tenemos una inflación desbocada. Básicamente los registros inflacionarios para los próximos meses son bastante por sobre el promedio histórico que teníamos para un IPC normal. Y seguir añadiendo medidas de estímulo económico, en este caso fiscal, vía transferencias, probablemente no es la medida más apropiada o conveniente en esta coyuntura, más allá de las necesidades que indudablemente son legítimas y que exigen, digamos, también ayuda por parte del gobierno. Por tanto, ahí hay un dilema, digamos, entre si el gobierno sigue propiciando medidas de apoyo o de estímulo en un contexto donde la macro o la economía te dice que ojalá esas medidas no estén presentes de momento. Por tanto, yo más que la liquidez, sobre todo en el segmento al cual esta ayuda va a ir llegando, estaría más preocupado de cuáles son los impactos de inflación, más bien episódica y de muy corto plazo para los próximos meses que van a seguir siendo desafiantes para la inflación. Antonio, muchas gracias por tu respuesta. La verdad que no tenemos más preguntas. Queremos darle las gracias a todos nuestros clientes, a todos nuestros invitados, a que nos sigan prefiriendo, nos sigan siguiendo. Los dejamos invitados para que se metan a nuestro streaming. Esta presentación va a estar en www.bci.cl/inversiones, así que feliz que nos empiecen a ocupar y nos estamos viendo en la próxima presentación, analizando nuevamente cómo está el escenario. Así que gracias por preferirnos y le damos las gracias a todos. Y bueno, Sergio, Antonio se pasaron por tremenda presentación, así que los dejamos invitados nuevamente en la próxima. Muchas gracias. Sigan BCI. Chao, chao. Sabemos que hoy más que nunca necesitas información permanente para tomar una decisión de inversión. Por eso, hemos transformado nuestro portal de indicadores económicos en una completa y renovada plataforma que, como primera mirada de los mercados, te entregará información relevante para la toma de decisión. Bienvenido a Mercados Globales BCI. Accede a nuestro sitio web y conoce su nuevo diseño, más simple y dinámico, con todo en una sola pantalla y capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Podrás realizar una búsqueda simplificada, con más de 70 indicadores e instrumentos en línea, los que podrás ubicar de manera rápida y eficiente, visualizando su precio, variación y resumen. Es posible comparar indicadores. Al comparar indicadores, podrás contrastar hasta 5 instrumentos financieros y acciones. Además, desde el acceso directo a tu sitio privado, puedes comprar y vender acciones con precios online de mercado e invertir en distintas alternativas. Tenemos disponibles más de 40 fondos. Podrás ver el detalle de más de 40 fondos mutuos y fondos de inversión BCI con información de valor cuota, cartera de inversión, calculadora de rentabilidad y su documentación relevante. Desde hoy, con esta herramienta tendrás tu primera mirada de los mercados globales BCI. Con Mercados Globales BCI, hagamos que invertir sea diferente.